Hola, buenas tardes. Nuevamente una sesión de matemáticas discretas. En este caso vamos a hablar ya de unos tipos de funciones específicas. En la sesión pasada vimos lo que es una gráfica dirigida, cómo se tenía que elaborar, cómo se componía, etcétera. Además, se conoció el concepto de función, vimos la notación para una función, unos ejemplos, lo que sería el dominio, el codominio y el ámbito. También por ahí algunos ejemplos. Se definió ya de manera adecuada lo que es la función y de una forma gráfica cómo lo podemos encontrar como una relación. Además de esto vimos varios ejemplos, lo que son las funciones inyectivas y cómo encontrar una función inyectiva de manera algebraica, una sobreyectiva tanto gráficamente como de manera algebraica, y en este caso vamos a iniciar, son temas muy cortos, con lo que es una función biyectiva. Algo muy importante que debemos de anotar aquí o que nos debemos de acordar es lo siguiente: para que sea biyectiva debe de ser inyectiva y sobreyectiva. ¿Qué quiere decir esto? Primero, inyectiva, que todos los elementos de tu dominio deben de estar relacionados con un elemento del codominio. Si se fijan aquí, x1 va con y1, x2 con y2, x3 con y3, x4 con y4. En este caso sí es una función inyectiva. ¿Y cuál era la parte de una función sobreyectiva? Que ningún elemento de aquí, del codominio, quedara sobrando. Por ejemplo, si yo aquí tuviera un quinto elemento, ya sonó como la película, tuviera el quinto elemento, pudiera ser inyectiva porque se relacionaba, cada uno de mi ámbito se relacionaba con el codominio, pero había uno sobrando en el codominio. Entonces, en este caso, para que tengamos una función biyectiva, tenemos que cumplir con esos dos casos, inyectiva y sobreyectiva. Es decir, que para cada elemento del dominio hay una correspondencia con un elemento del codominio y viceversa. No puede haber dos del dominio con uno del codominio. Ya por ahí pueden repasar en los demás videos que es la definición de función inyectiva y de función sobreyectiva. ¿Ok? Ahora, algunos ejemplos, era lo que les comentaba, algunos ejemplos de cómo no se considera una función biyectiva. Por ejemplo, en este primer caso, yo tengo que tanto x1 como x3 se relacionan con y2. Entonces, están dos elementos del dominio relacionándose con un elemento del codominio. Eso hace que ya no sea biyectiva. También, ¿qué es lo que genera que ya no sea biyectiva? En este caso, fue el que les expliqué en la lámina pasada, que tenemos un elemento y5 que está sobrando. Los otros cuatro están relacionados uno a uno, pero hay uno sobrando en mi codominio. Entonces también eso genera que ya no sea una función biyectiva. Pero de manera algebraica, ¿cómo yo puedo encontrar que tengamos una función biyectiva? Para eso necesitamos cumplir o realizar lo siguiente. Voy a explicar primero la función inyectiva. Yo tengo esta función, aquí por ejemplo me pueden dar la función, que es muy importante para ambos casos revisar primero esta parte, el dominio y el codominio, a cuáles números pertenecen. Por ejemplo, ahí son los números reales. Quiere decir que si tú sustituyes, por ejemplo, cualquier número en tu x y le restas 2, pues va a seguir quedando dentro de los números reales. Cuando ya no se cumpliría alguna operación que te quedaran números imaginarios, cosas muy específicas. Cuando vimos la parte de inyectiva, tuvimos que realizar que la función de m debe de ser igual con la función de n. Es decir, en lugar de x, voy a poner n y voy a poner m, que es lo que se hizo aquí. Después de eso se despeja, tratamos de despejar. Por ejemplo, este 2 que está menos, lo pasé como suma del otro lado, se hace 0, y ya aquí me queda que m es igual a n. Eso lo vimos en la función de inyectividad o de inyectiva. Mientras m es igual a n, se considera una función inyectiva. Entonces, ya tenemos el primer criterio validado o verificado. Para la sobreyectiva, lo que tenemos que hacer es encontrar una correspondencia que para cada elemento que está en mi conjunto A, debe de haber un elemento en el conjunto B, que es lo único que tenemos que hacer, y que quede dentro del codominio, que son los números reales. Yo, por ejemplo, aquí, esta función viene de sustituir, este es A
esta X se hace B, ok, entonces lo único que tenemos es que A va a ser igual a B menos 2, despejamos, el B pasa para este lado y yo ya aquí tengo mi función. Entonces esa es una forma, y ahí no es de que sean iguales, simplemente que al momento de sustituir valores, por ejemplo, yo a la letra A, que es esta que está aquí, le estoy sumando 2, me va a quedar un número dentro de los números reales. Eso es lo que debemos de verificar. Ya con los ejercicios, con toda la práctica que podamos realizar, pues van a entender un poquito más todo este tipo de ejemplos. Después, ¿qué es una función inversa? Una función inversa, primero, bien importante, y es algo que no se les debe de olvidar. Para que sea una función inversa, o para yo poder encontrar una función inversa, la función que yo esté analizando debe de ser biyectiva. Si no, no se va a poder. Si nada más cumple con el de inyectiva o cualquier otro, no va a poder ser una función inversa. Para que sea una función inversa tiene que ser una función biyectiva. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Por ejemplo, yo aquí trazo esta línea. La que está aquí abajo en color azul es la función original. Al hacerla inversa es como si tú pusieras un espejo y la reflejaras. Se debe de ver exactamente igual, nada más que del lado opuesto, que sería este caso que viene aquí. Entonces, cuando se cumple eso, se debe de decir que sí puedo encontrar la función inversa. Pero ¿cómo yo encuentro las funciones inversas? Partiendo de que yo ya tengo una función biyectiva. Para encontrar una función inversa de manera algebraica, yo por ejemplo tengo esta función en donde yo ya sé que es una función biyectiva. Lo único que tengo que hacer es despejar el valor de X. Eso es lo único que yo tendría que hacer. Entonces este 3 está dividiendo, pasa para el otro lado, me queda como 3y, X más 2. Después aquí lo único que debo de hacer es este 2 pasa restando, 3y menos 2. Técnicamente esto sería mi función inversa, nada más que aquí lo único que vamos a notar es, para poderlo expresar así, este en lugar de ser 3y se pone como 3x menos 2, y aquí en lugar de y va a ser x. ¿Por qué lo hago el cambio? Porque es función de y y función de x, pero nada más es algo muy simple. Entonces así es como tú puedes ir encontrando diferentes funciones, la inversa de una función. Pero es bien importante, acuérdate, debe de ser una función biyectiva, si no, no lo vas a poder realizar. En la sesión de mañana, ¿qué es lo que vamos a revisar? En la sesión de mañana vamos a verificar y a revisar de manera muy rápida las operaciones con funciones. Es decir, que yo tenga dos funciones con su función de, por ejemplo, f de x y g de x, y pueda sumarla, restarla, multiplicarla y dividirla. Eso va a ser algo muy rápido. Espero que la teoría te haya servido. No olvides suscribirte al canal. Seguimos aquí en contacto. Hasta luego.